Buenos días a todos. Muy bien, buenos días. Vamos a empezar la clase. ¿Me escucha, no? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Entonces, esta clase vamos a centrarnos a conocer algunas características propias y también algunos manejos en cuanto a lo que respecta la fibrilación auricular. Ya en clases previas habíamos comentado un poco acerca de la fibrilación auricular y también de su importancia dentro del diagnóstico. Sabemos bien que cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta, siempre tenemos que tener cuidado y realizar un buen control de lo que corresponde a la función cardíaca. Bien, entonces por este lado, en esta imagen vamos a poder visualizar dos situaciones diferentes, ¿no? Por un lado, un corazón sano, en el lado izquierdo, desde su pantalla, un corazón sano, donde el impulso es originado en el nodo sinusal. Inmediatamente el impulso viaja por las fibras interauriculares, anterior, medio y posterior, o si quieren, Bachmann, Wenckebach y Torel. El impulso va a llegar gracias a estas tres fibras al nodo AB. El nodo AB lo va a retrasar un poco para permitir el llenado de los ventrículos. Posteriormente va a pasar a través del tronco de haz de His, mismo que se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha para posteriormente despolarizar los ventrículos. Este impulso que acabamos de describir, el trayecto del viaje del mismo, va a originar esta imagen que vemos acá en el electrocardiograma. Va a ser un electrocardiograma prácticamente sinusal, regular, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en un electrocardiograma y esto es lo que nosotros valoramos en el momento de tal vez tomar una conducta ante un paciente que tenga alguna alteración. Pero lo contrario a un ritmo sinusal, a un ritmo regular, es esta imagen que vemos en la pantalla derecha, donde vamos a ver un corazón donde existe algunos circuitos de microreentrada. Si vemos acá, están, bueno, pues representadas por estas imágenes circulares de color amarillo. Estas imágenes circulares de color amarillo prácticamente son circuitos de microreentrada, no se olviden. Estos circuitos de microreentrada están presentes en la fibrilación auricular, de predominio y en mayor proporción en la aurícula izquierda. Por eso se menciona que la aurícula izquierda, casi en su mayor porcentaje, se origina, es el lugar donde se va a originar la fibrilación auricular. Alguna vez si les preguntan en qué cavidad se origina más que toda la fibrilación auricular, en la aurícula izquierda, muy rara vez en la aurícula derecha. Entonces acá en la imagen podemos ver estos circuitos de microreentrada en ambas aurículas, ¿no? Tanto en la aurícula derecha como en la izquierda, por eso quiere decir que pueden originarse en ambas. Pero estos circuitos de microreentrada van a generar un impulso que prácticamente va a llegar al nodo AB y posteriormente va a pasar a los ventrículos para despolarizarlos. Entonces ustedes tal vez se preguntan, ¿por qué la fibrilación auricular es irregular? ¿Qué es lo que le da la irregularidad? Pues lo irregular le dan estos puntos ectópicos. Como vemos, como van a generar un impulso, algunos se encuentran muy cercanos al nodo AB y algunos tal vez muy alejados. Entonces, a medida que estos impulsos van llegando en diferentes tiempos, por así decirlos, estos impulsos van a despolarizar los ventrículos y van a crear QRS irregulares, ¿no? De repente este QRS es producto del impulso de este foco de microreentrada que les estoy mostrando con el cursor. El siguiente que es rápido, puede ser este otro. El siguiente que está más alejado puede ser este que está alejado, que está llegando después de los dos. Entonces esto se repite sucesivamente. Estos circuitos de microreentrada, o también llamados
microfibrosis, porque son puntos de microfibrosis que van a originar la generación de impulso eléctrico. En sí se originan más que todo por una dilatación de la aurícula, ya sea izquierda o derecha, ¿no? Hay muchas patologías como ser una hipertensión, una valvulopatía, incluso, ¿no? Las personas mayores de 75 años pueden generar fibrosis por la edad, y esta fibrosis auricular desencadenará una fibrilación auricular. Hoy en día, un ejemplo, en la Caja Nacional tenemos muchos pacientes con fibrilación, y algunos de mis estudiantes en prácticas han visto muchos pacientes con fibrilación, ¿no? Entonces, es la arritmia más común y es la arritmia más temida. ¿Por qué? Porque como el ritmo es irregular, automáticamente este ritmo irregular va a crear turbulencias en el viaje de la sangre y favorecer la formación de trombos. Es por eso que se dice que lo peor es que, desde luego, tu paciente se complique con un ACV isquémico. Muchos pacientes desarrollan fibrilaciones y de repente no se dan cuenta, porque es una fibrilación con una respuesta ventricular moderada, o sea que me refiero con una frecuencia cardíaca normal. E inmediatamente van generando trombos a nivel intracardíaco, de preferencia desde luego en cavidades izquierdas, y ese trombo se desprende y viaja al cerebro y te produce una obstrucción a nivel de un área específica del cerebro. No hay sangre, no hay oxigenación, y ese sector suele desde luego fallecer. Y ahí tenemos el ACV isquémico ya instaurado como tal. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado en lo que es el control de estos pacientes y en lo posible siempre auscultar, ¿no? Cuando ustedes auscultan, muchos van a escuchar a momentos que el corazón late rápido, a momentos lento, pero escuchan que el corazón no late de forma sincrónica, y eso nos, desde luego, tiene que ayudar a pensar en que tenemos que hacer algún otro estudio más que nos sirva para poder tener una clara idea de lo que está pasando con el corazón. Bien, entonces acá vamos a poder ver algunas características electrocardiográficas de la fibrilación auricular. En la primera imagen, o en la imagen de la superior de la diapositiva, es un ritmo regular, ¿no? Un electrocardiograma normal, como tal, va a tener una onda P. Fíjense, acá está la onda P, muy bonita, todas casi de la misma forma. Un ritmo regular, desde luego, vimos la onda R del QRS, acá está la otra onda R, y vemos que la distancia entre ondas R es casi la misma, ¿no? Y acá se está midiendo incluso el intervalo RR. Entonces, si yo voy viendo la distancia entre este R y esta otra R y voy comparando con esto, van a darse cuenta que coincide. Entonces, estaríamos hablando ante un ritmo regular. Pero en la fibrilación auricular es todo lo contrario. Fíjense acá. En primer lugar, en la fibrilación auricular nunca hay onda P, por si acaso. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, y para su parcial, cuando hablemos de fibrilación, tienen que recordarse las características que, desde luego, que tiene la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en primer lugar, no va a haber onda P, hay ausencia de la onda P en la fibrilación auricular. En segundo lugar, tiene un ritmo irregular. Si vemos en la imagen y medimos las distancias entre él y él y vamos a comparando con el resto, vamos a ver que existe una diferencia. Y tercero, en algunos casos, incluso puede haber la presencia de las ondas F minúsculas. Acá podemos ver las ondas F minúsculas, son estas, ¿no? Estas ondas que son de diferente tamaño, diferente altura, diferente morfología cada uno. Estas ondas F minúsculas nacen por la despolarización segmentaria de la aurícula izquierda, en la mayoría de los casos, ¿no? Como los impulsos van saliendo de diferentes lugares, los despolarizan solamente ese segmento y van a crear ondas que pareciera que fueran onda P, pero no lo son porque son varias, ¿no? Se menciona que la frecuencia cardíaca auricular, o la frecuencia auricular, perdón, suele estar en la fibrilación auricular entre 350 a 600 veces. ¿Qué quiere decir? Que las aurículas se contraen
hasta 600 veces. O sea, las aurículas están caóticas, están encontrándose de forma prácticamente sin control, ¿no? Por eso, si es que nosotros medimos la distancia entre R y R, vamos a ver que más o menos está entre, bueno, qué sé yo, en algunos casos tal vez entre 300, en algunos casos incluso tal vez entre 400, etcétera. Por ende, la fibrilación auricular se caracteriza ¿por qué? Porque es irregular, porque nunca hay onda P, y tercero, porque puede existir la presencia de ondas F minúsculas. Las ondas F minúsculas no siempre están presentes para todos ustedes. Alguna vez algún estudiante me dijo, pero doctor, usted ha dicho que hay ondas F minúsculas en la fibrilación. Sí, hay, pero no siempre. No es de decir del 100% de las fibrilaciones al 100% tiene que haber onda F minúscula. No, para nada. Muy bien. Y así vamos viendo, vamos a ir viendo algunas características también de la fibrilación auricular. Podemos encontrar fibrilaciones auriculares con frecuencia cardíacas normales. ¿A qué me refiero? Donde ustedes recuerden, cuando vemos la fibrilación, cuando analizamos el electrocardiograma de la fibrilación, como es irregular, tenemos que sacar la frecuencia contando 30 cuadrados grandes. Y en esos 30 cuadrados grandes que ya habíamos explicado, tienen que ver cuántos cuaresos hay y multiplican por 10 y ahí tienen la frecuencia cardíaca. Pero en el caso de la fibrilación auricular, algunas fibrilaciones pueden estar con frecuencias cardíacas normales. No todas las fibrilaciones están con una frecuencia cardíaca acelerada. Algunos libros incluyen eso y dicen, la fibrilación auricular se caracteriza ¿por qué? Por por tener una frecuencia cardíaca elevada. No, para nada. No piensen en eso, ¿no? Entonces, algunas, desde luego, pueden tener una frecuencia cardíaca elevada o ser rápidas, donde la frecuencia cardíaca puede estar mayor a 100. Algunas pueden estar con frecuencia cardíaca normal, lo que les decía, también llamada fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. Y en algunos casos, algunos pueden estar con frecuencia cardíaca baja, o sea, menor de 60 latidos por minuto. Existe una clasificación de la frecuencia cardíaca. ¿A qué me refiero? La fibrilación auricular se puede dividir según la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular con baja respuesta ventricular cuando la frecuencia cardíaca está menor a 60, una fibrilación auricular donde la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, recibe el nombre de fibrilación auricular con moderada respuesta ventricular, y en algunos casos donde la frecuencia cardíaca está más de 100, en estos casos el nombre sería, o recibiría el nombre de fibrilación auricular con alta respuesta ventricular. Bien, entonces si se dan cuenta, existen esta clasificación que acabo de mencionarles, es muy importante, puesto que nosotros vamos a poder, según la frecuencia cardíaca, dar un diagnóstico electrocardiográfico según la frecuencia cardíaca que presente el paciente. Muy bien, entonces eso vamos a verlo a posterior, no se preocupe, tengo algunas imágenes que nos van a ayudar a recordar mejor. No nos olvidemos que la distancia entre R y R, o el ritmo, siempre va a ser irregular y va a haber ausencia de la onda P, no vamos a encontrar la onda P. Existe otra clasificación según el tiempo de presentación. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un paciente que viene a la consulta por palpitaciones y le hago el electro y hay una fibrilación y nunca tuvo una fibrilación antes, se dice que es una fibrilación auricular o en todo caso que tiene un primer episodio de fibrilación auricular o primera crisis, así también lo llamamos, ¿no? Pero, ojo, muy importante, existen clasificaciones según el tiempo de presentación como ser una FA paroxística. La FA paroxística es aquella fibrilación que se autolimita, aparece y el paciente o ese corazón vuelve a entrar a un ritmo normal y así sucesivamente, se autolimita. Se menciona que la fibrilación auricular paroxística es aquella que se autolimita dentro de las 48 horas o es aquella que se revierte dentro de lo que es la semana.
Entonces, si ustedes tienen un paciente con fibrilación y bueno, pues dan un antiarrítmico tratando de revertir la arritmia dentro de la semana, lo llamamos como paroxístico. Aquella fibrilación auricular que persiste por más de una semana hasta el año, pero donde tú puedes revertirlo, recibe el nombre de FA persistente, ¿no? Es una FA persistente, aquella que dura, les recalco, más de una semana hasta el año, pero lo revertimos. La otra clasificación es la FA persistente de larga duración. ¿A qué nos referimos? Es aquella FA que dura más de un año, pero que la podemos revertir también. Esa FA que dura más de un año que se revierte, recibe el nombre de FA persistente de larga duración. Y por último, aquellos pacientes donde presentan la fibrilación, pero es por más de un año, prácticamente reciben el nombre de FA permanente. ¿A qué nos referimos? Que el paciente va a estar por completo con la FA y no vamos a poder revertirlo a un ritmo normal. Esa es la FA permanente. El paciente vive con la FA toda su vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si tiene alguna duda, tienen que hacerla, chicos, para no aclarar la... Nuevamente. La clasificación. Ya. Entonces, tenemos una clasificación según la frecuencia cardíaca y otra clasificación según el tiempo de presentación de la fibrilación. Según la frecuencia cardíaca les dije, ¿no?, que la fibrilación auricular recibe el nombre de FA con respuesta ventricular baja cuando la frecuencia cardíaca está menor de 60. Esta clasificación es más electrocardiográfica, ¿no? Porque yo veo el electro y al ver el electro, ¿qué digo? Bueno, saco la frecuencia cardíaca, diré 60 o 70, y diré, bueno, esta es una fibrilación porque es irregular, no hay onda P, y puedo visualizar las ondas F minúscula. La frecuencia cardíaca es de 70, por ejemplo. Entonces, inmediatamente dices FA con respuesta ventricular moderada. O en todo caso, si la frecuencia cardíaca está menor a 60, está de 50, un ejemplo, ustedes dirán, es una FA con respuesta ventricular baja. Y por último, si la frecuencia cardíaca está más de 100, diremos que es una FA de alta respuesta ventricular. Esta clasificación según la frecuencia cardíaca, no se olvide, es según la lectura del electrocardiograma. Pero también tenemos otra clasificación según el tiempo de presentación, ¿no?, que lo clasifica en FA como de primera crisis, cuando ustedes por primera vez ven la FA o el paciente por primera vez tiene un episodio de FA. Ahí recibe el nombre de FA de primera crisis o de primera presentación. Ahora, cuando tú tienes un paciente que viene a la consulta, un ejemplo, y te dice, doctor, he estado con palpitaciones, le haces el electro puede estar normal, pero nadie te garantiza que no haya tenido un episodio de FA. Aquellas FA que se autolimitan, les vuelvo a recalcar, hay FAs que duran poco tiempo y se revierte. Entonces, esa FA que se revierte, que se autolimita, recibe el nombre de paroxístico. Pero esta FA suele durar 48 horas, o sea, el paciente viene y te dice, doctor, hace 24 estaba con palpitaciones, pero ahora no tengo. Entonces, es paroxístico. ¿Por qué? Porque desapareció. Pero si tú tienes un paciente en la consulta que está con palpitaciones, le haces el electro y ves que está en FA y la reviertes dentro de la semana, recibe también el nombre de FA paroxístico, ¿no? Por eso es que se dice que la FA paroxística dura menos de una semana, porque se suele revertir dentro de ese tiempo. Pero si tienes otro paciente que viene y está con la FA más por una semana, pero tú la reviertes dentro del año, o sea, la FA persistente, ahí entramos a la FA persistente. La FA persistente es aquella FA que se revierte dentro de la semana hasta el año. Y la FA persistente de larga duración es aquella FA que dura más de un año, pero tú la puedes revertir, ya sea con una cardioversión farmacológica o eléctrica, pero tú la puedes revertir, ¿no?
Y por último, la FA permanente es aquella FA donde el paciente va a vivir de por vida con la FA, porque no se puede revertir la fibrilación. Generalmente, eso es muy importante para todos ustedes, cuando un paciente tiene una dilatación de la aurícula izquierda por alguna otra patología, esta dilatación de la aurícula izquierda va a crear cientos de puntos de microfibrosis y estos desencadenar impulsos y ahí vamos a tener la fibrilación. Pero no hay ningún medicamento para que tu corazón vuelva a su estado normal. Si el corazón ya está grande, no puedes tú hacer nada, no hay nada que se pueda hacer. Es por eso que se tiene mucho cuidado con evitar el crecimiento cardíaco por alguna patología que conlleve su alteración como tal. Por lo tanto, esos pacientes que tú ves que el corazón está grande y están fibrilando, no trates de darle un antiarrítmico. ¿Por qué? Porque no vas a volver nunca al ritmo. O sea, es un paciente que va a estar con fibrilación de por vida. En estos casos, si el paciente tiene una fibrilación de alta respuesta ventricular, lo único que vas a hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Los antiarrítmicos son fármacos que tratan de volver e invertir la arritmia y volver a un ritmo sinusal. Supongamos tu paciente está con fibrilación, entonces le das amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico potente que actúa sobre las bombas de potasio, especialmente en la repolarización ventricular. Al bloquear, desde luego, la salida de potasio, está evitando el ingreso de sodio para una nueva despolarización. Pues como está interviniendo acá, prácticamente el corazón no se va a poder despolarizar rápido y se puede revertir la arritmia. Eso es lo importante cuando nosotros tal vez hablamos del uso de los diferentes antiarrítmicos, pero hoy en día en Bolivia y en la mayoría de los países, los antiarrítmicos que generalmente usamos son los antiarrítmicos de la clase 3, que ahí tenemos desde luego el más conocido, que es la amiodarona. Pero también tenemos el sotalol, que no lo tenemos lamentablemente en Bolivia. Sí hay en los países norteamericanos y europeos, pero en Bolivia y en Latinoamérica no tenemos. También se está usando bastante los antiarrítmicos de la clase 1C, que actúan sobre las bombas de sodio. Ahí, desde luego, tenemos como un claro ejemplo la propafenona y la flecainida, perdón. La propafenona y la flecainida son antiarrítmicos igual muy buenos, que tenemos en Bolivia, tenemos en Brasil también hay la propafenona, la flecainida también tenemos muy poca proporción, tal vez a nivel de otros países como ser Brasil, Chile. En Bolivia no tenemos la flecainida, pero sí tenemos la propafenona y la amiodarona como muy buenos antiarrítmicos para poder tratar de revertir las fibrilaciones que sí sean reversibles, ¿no? Porque si yo tengo un corazón grande, dilatado, etcétera, es imposible. O sea, ¿para qué le voy a dar un antiarrítmico? Porque la fibrilación va a estar ahí presente. Yo no tengo ningún fármaco que me bloquee estos circuitos de microreentrada que estamos viendo aquí en la imagen. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, doctor. Gracias. Entonces, acá podemos ver una fibrilación auricular. Este es un electrocardiograma de uno de mis pacientes. Si vemos el electrocardiograma es de 12 derivaciones, ¿no? Acá todas las derivaciones son largas, son trazados largos. Las 12 están, desde luego, en una sola hoja. Pero miren, si vamos a ver a simple vista, acá tenemos las ondas F minúsculas. Siempre las ondas F minúsculas lo vamos a ver mejor en D2, D3 y ABF. En esas tres derivaciones los vamos a ver con mejor claridad. Y acá, en cualquiera de las tres, por supuesto, ¿no? Y acá podemos ver en D2, fíjense en D2 tenemos acá las ondas F minúsculas. Con el cursor les voy a mostrar, acá tenemos las ondas F minúsculas. En algunos tal vez aquí hay 4, aquí también hay 4. Y en algunos, miren, hay pequeñitas, ¿no? Parecieran que fueran hartas ondas PES, pero no puede haber varias ondas PES, es imposible, ¿no? Entonces acá podemos ver bien en D2, también lo vamos a ver bien en ABF, fíjense, acá están las ondas F minúsculas, ¿no? Entonces es un electrocardiograma irregular, no sinusal y con la presencia de las ondas F minúsculas. Pero no olvidemos, acá
es importante clasificarla, ¿no? Si bien es una fibrilación auricular, tenemos que ver qué tipo de respuesta ventricular tiene. Entonces, cuando yo tengo un ritmo irregular, no se olviden, tengo que contar los 30 cuadrados grandes y los QRS que encuentre acá, voy a multiplicar por 10. Entonces, voy a ir contando para ayudar. Un ejemplo, cuento desde acá. No es necesario, cuando es irregular, no es necesario que la R coincida con la línea gruesa. Voy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá más o menos es 30. Entonces voy a contar cuántos QRS hay. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 QRS. 9 por 10, 90. Entonces 90 la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fibrilación es esta? Auricular. ¿Qué tipo de fibrilación es? Según la frecuencia cardíaca. É com uma resposta auricular intermédia, doutor? Intermédia, mediana. Moderada. Es una fibrilación auricular. Sí. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular moderada, ¿no? Respuesta ventricular moderada o también llamada adecuada, ¿no? Respuesta ventricular adecuada. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca está entre 60 y menos de 100, ¿no? Si la frecuencia cardíaca estuviese más de 100, no se olviden, es una respuesta ventricular alta. Si es menos de 60, respuesta ventricular baja. Bien, entonces, así como existe la fibrilación auricular, también hablaremos del flúter auricular. El flúter auricular, aunque en menor proporción, también es considerado una arritmia que se encuentra dentro de lo que es los pacientes que padecen alguna alteración a nivel auricular. El flúter auricular, no vamos a hablar mucho de flúter auricular porque, como les dije, no es muy común. Y el tratamiento y la conducta, tanto en el flúter y la fibrilación, es el mismo, por si acaso. ¿Por qué? El flúter auricular se caracteriza por esto. Fíjense, tenemos dos corazones, uno normal y uno donde tenemos un circuito de macro reentrada. En la fibrilación teníamos que varios o cientos circuitos de micro reentrada, pero acá es un solo circuito de macro reentrada. Y el flúter auricular se localiza o se origina más que todo a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Si ven esta imagen, quiero que se fijen muy bien. Acá tengo una aurícula izquierda de tamaño normal, pero fíjense, esta aurícula derecha está un poco más grande, ¿no? Tal vez algo dilatada. Entonces, en estos pacientes que tienen alguna dilatación de la aurícula derecha, no en todos, por supuesto, podemos encontrar este circuito de macro reentrada. Es como una pista de carrera de autos, ¿no? Donde generalmente dan vueltas y vueltas y vueltas por estas pistas. Entonces es lo mismo. Lo que se tiene que entender aquí es lo siguiente. Una vez que el impulso se origina en el nodo sinusal, el impulso ingresa en este circuito de macro reentrada y da vueltas. Cada vez que da una vuelta, origina una onda F, pero en el flúter auricular hay Fs mayúsculas, no F minúsculas como en la fibrilación, o también llamadas ondas en diente de serrucho. Entonces, ¿de dónde se originan estas ondas F mayúsculas? Es porque el impulso ingresa en este circuito de macro reentrada y va dando vueltas. A medida que va dando vueltas, cada vuelta va a originar una onda F mayúscula, ¿no? Entonces, el flúter auricular tiene sus características también propias. Por un lado, no vamos a visualizar una onda P. La onda P es reemplazada por ondas F mayúscula o en serrucho. Dos, en la mayoría de los casos son regulares, por si acaso, ¿eh?
La mayoría de los casos en el flúter auricular es regular. El 90% de los flúters puede ser regular y un 10% ser irregular. Esa también es una característica propia de flúter. Mientras que la fibrilación al 100% es irregular. Entonces vemos acá la imagen, vamos a ver acá la imagen, cuando son pequeños trazados electrocardiográficos, acá de un corazón normal, donde vemos a simple vista que la distancia entre él y él es la misma, hay la onda P, entonces es la representación del trabajo de un corazón normal. Pero en este otro caso tenemos la presencia del flúter. Tenemos la presencia del flúter, donde vamos a visualizar estas ondas F mayúsculas. Fíjense, estas con el cursor que les estoy mostrando, son las ondas F mayúsculas. No hay onda P, pero fíjense bien, es regular, ¿no? Entonces, nadie te puede garantizar que exista un ritmo regular al 100% en el flúter. Si bien la mayoría de los flúters son regulares, un cierto porcentaje es irregular. Y cada vez que el circuito, cada vez que el impulso ingresa al circuito de macrorreentrada, va a originar una onda F mayúscula. Entonces puede ser, acá en en esta imagen, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos 4 ondas F mayúsculas. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, QRS. 1, 2, 3, 4, QRS. 1, 2, 3, 4, QRS. Entonces, como estas ondas F mayúsculas aparecen porque el impulso ingresa en este circuito macrorreentrada, puede dar 4 vueltas y sale a los ventrículos y tenemos QRS. Pero en algunos casos puede variar. O sea, ¿qué me refiero? Poder dar 4 vueltas y pasar, al siguiente puede dar 2 y pasar, al siguiente puede dar, qué sé yo, 3. Entonces, en algunos casos puede ser irregular. Y eso depende de qué, de que el impulso, desde luego, pueda atravesar este circuito de macrorreentrada y pasar a ventrículos. Eso es variable, ¿no? Por eso se menciona que los flúters auriculares deben ser también anticoagulados, porque nadie te puede garantizar que siempre sea regular, porque esto puede variar por muchos factores, ¿no? Sabemos que el alcohol, el tabaquismo, bueno, algunos otros tipos de factores pueden conllevar a que el corazón en algún momento se estrese y pueda desencadenar un flúter cuando ya se instauró, desde luego, el circuito de macrorreentrada. Este circuito de macrorreentrada es una alteración que se presenta a nivel de la aurícula derecha, producto de patologías que afecten las cavidades derechas del corazón, ante todo patologías pulmonares, ¿no? Porque el lado derecho del corazón se relaciona más con los pulmones. Y por ende, cualquier patología pulmonar puede condicionar un flúter. No les estoy diciendo siempre. No quiere decir que todos los pacientes que tienen patologías pulmonares van a tener flúter, no. Puede ser una condicionante mayor el padecer una patología pulmonar que puede, desde luego, llevar a una presencia de un flúter. Muy bien. Entonces, algunas características del flúter. En primer lugar, el flúter está compuesto por ondas F mayúsculas. Segundo, en su mayoría es regular, pero también puede ser irregular. Tercero, si se acuerdan, les dije que la fibrilación auricular tiene una frecuencia cardíaca, o la frecuencia auricular en la fibrilación va desde 350 a 600, pero en el flúter no. La frecuencia auricular suele ir de 220 hasta 300, ¿no? Y bueno, la frecuencia cardíaca puede variar, como les decía, puede ser regular o puede ser irregular, y condicionar desde luego la aparición de trombos si puede ser irregular. Los flúters auriculares que son irregulares desde un inicio tienen mayor tendencia a formar trombos, por lo tanto, sin dudar debe anticoagularse. Si tengo un paciente que está con un flúter regular, les recalco nuevamente, nadie les garantiza que ese flúter no se vuelva irregular. Entonces, eso siempre nos puede llevar a pequeños errores dentro de lo que es el entendimiento. Algo también importante es que el flúter auricular va a estar caracterizado por las ondas F mayúsculas.
Y lo que les decía, ¿verdad? Más que todo en pacientes con patología pulmonar, con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos pueden, desde luego, desencadenar mayor presencia de un flúter, pero no quiere decir, les recalco, no se confundan, no piensen que va a existir un flúter en todos los pacientes que tengan patologías pulmonares. Es una condicionante, por supuesto, nada más. Y acá tenemos el flúter. Fíjense, este es un flúter con conducción variable. Aquellos flúter que sean irregulares reciben este nombre, flúter con conducción variable, por si acaso. Si es un flúter con ritmo regular, solamente se dice que es un flúter con ritmo regular y se acabó. Pero en este caso es irregular. Si ven D2, fíjense en D2, tengo acá dos ondas F mayúsculas. Tengo QRS, acá tengo otras dos, tengo QRS, acá tengo dos, acá y acá tengo casi tres. 1, 2, 3. Acá tengo 3, acá tengo 2, acá tengo 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Acá tengo 3, acá tengo 2. Entonces, estas ondas F mayúscula, les recalco, pueden pasar de forma sincrónica, dar una vuelta, crear una onda F mayúscula, 2, 3 y QRS. Pueden pasar 4, pueden pasar 2. Entonces, eso la verdad no se puede desde luego confirmar de qué depende, pero siempre que tengan un flúter, tenemos que sospechar que en algún momento puede volverse irregular. Por lo tanto, es necesario anticoagular a estos pacientes. Entonces, acá podemos no solamente ver en D2, también podemos ver en ABF, fíjense las ondas F mayúsculas, ¿no? Este es un flúter auricular típico horario. ¿A qué me refiero? El flúter auricular, un ejemplo, se va a dividir en dos, el flúter auricular típico y el atípico. El atípico es generalmente en aquel donde no podemos ver bien las ondas F mayúsculas, ¿no? Ahí tenemos alguna dificultad, no siempre se van a dibujar bien. Y el típico es donde vamos a ver bien las ondas F mayúscula, pero este a la vez se divide en dos, horario y antihorario. El horario se caracteriza porque las ondas F mayúscula van a ser más positivas, mientras que el flúter auricular típico antihorario se va a caracterizar porque las ondas F mayúsculas van a ser más negativas. Entonces, si yo veo acá, en B1 voy a ver que las ondas F mayúsculas son más positivas, ¿no? Más prominentes y positivas. Y este hecho hace que desde luego yo diga que es un flúter típico horario. Muy bien, acá lo mismo, tenemos un flúter, acá más visible, las ondas F mayúsculas más positivas. Fíjense en D2, en D1 no se ve, pero en D2 se ve muy bien, en D3 también, en ABF lo